Entonces, contrariamente a lo que se podría generar un efecto, si esto se lleva a un extremo, un efecto contrario, donde las personas pierdan precisamente visión, pierdan comprensión, y lo que dice Smith es muy interesante, pues dice, no van a poder disfrutar ni de una conversación, van a perder su sociabilidad, van a perder su capacidad de integración social. Esta excesiva hipersegmentación del trabajo, llevada a un extremo, transforma a las personas y a los trabajadores y a las personas en general de una manera contraria a lo que se esperaba. En lugar de volverlas más eficientes, más inteligentes, más desarrolladas, se vuelven más rutinarias y pierden su capacidad de imaginación e innovación. Esto es extremadamente interesante, pensándolo en términos de comportamiento, porque ahí podemos, Smith llega a decir que esto provoca una sociedad donde predomina el individualismo, y el individualismo resulta, en definitiva, poco inteligente, porque las personas no son capaces de comprender los problemas de la sociedad en las que viven. Entonces, todo este trabajo de Smith es extremadamente rico, y como señala Kicillof, es muy interesante porque esta superposición, esta confusión entre la división técnica y división social del trabajo, además de mostrarnos con un ejemplo claro cómo podemos llegar a conclusiones erradas si pretendemos proyectar desde lo individual a lo particular, además nos permite sacar conclusiones referidas a la evolución de los individuos en este contexto. Axel Kicillof agrega un comentario también sobre que aparece ya ahora la discusión de está muy bien, pero y los beneficios de este proceso productivo todavía no se dice nada. Smith no dice nada de, si bien habla de que el trabajador, en su primera versión, el trabajador se va a beneficiar con esta división del trabajo porque se vuelve más diestro, se vuelve más inteligente, pierde menos tiempo, se desarrolla, aunque después, llevado a un extremo, no es tan así, pero tampoco menciona que toda esa eficiencia o toda esa supuesta ganancia de la división del trabajo se distribuye no de una manera que esté relacionada con origen o precisamente quien lleva adelante la división del trabajo, que es el trabajador, porque las ganancias pasan al dueño de la manufactura, de la unidad de producción. Entonces tenemos además una cuestión ya de distribución del ingreso. El tema es más profundo todavía, continuamos. Entonces, retomemos un minuto la línea de pensamiento que veníamos trayendo. Smith analiza un periodo muy específico de la historia, que es el periodo donde se está consolidando el capitalismo. La revolución todavía no está industrial, todavía no está totalmente expandida, y él analiza estas primeras formas de manufactura, donde la producción se está organizando a través de este esquema de manufactura, que va a ser una primera etapa que después va a seguir, a partir de la revolución industrial, se va a seguir perfeccionando e incrementando. Esta nueva organización lo que sí demuestra es un resultado muy positivo en cuanto a aumento de la producción, al menos en el Reino Unido, hasta que era el país avanzado en esa época. En el Reino Unido, un aumento notable de la eficiencia general y de la producción. Toda su explicación a partir de la unidad fabril, de la división del trabajo para la división del trabajo social, aparece ya más complicada, tal cual lo analizamos recién. Pero hay un aspecto muy importante. ¿Cómo se concretaría, cómo sería entonces, si esta división del trabajo en las fábricas se proyecta después para toda la sociedad, en una sociedad
donde el mercado es el que organiza, el resultado parece contradictorio, porque fíjense lo que pasa. La división del trabajo en la fábrica está racionalmente planificada. Es un proceso que tiene basamento técnico, la división del trabajo se fundamenta esencialmente en un conocimiento muy profundo de la técnica de lo que se está produciendo, está ordenado y está sometido a un control de autoridad, que es el control de autoridad del propietario de la fábrica, de la manufactura. Es decir, es una división del trabajo planificada, organizada y bajo principios de autoridad. ¿Qué pasa? De ahí podemos decir que entonces ese mismo fenómeno se va a reproducir a través del mercado en toda la sociedad, es decir, la sociedad va a dividir el trabajo con la misma eficiencia y con los mismos resultados que en la fábrica. Bueno, acá hay problema, porque ¿cuál sería el mecanismo? En la sociedad no hay un dueño, de manera que la primera pregunta que surge es, ¿cómo se organiza esta división del trabajo si nosotros pensamos que hay que organizar a todas las empresas? Bueno, supuestamente hay un mecanismo impersonal de organización que es el mercado. Es el mercado, a través de las negociaciones entre oferta y demanda y del establecimiento de precios para todas las mercancías, lograría, en términos de división del trabajo social, el mismo resultado positivo que logra la división del trabajo en el ámbito de una fábrica. Pero resulta que surge la gran cuestión. No se sabe muy bien cómo, a partir de este mecanismo de mercado, se asegura la coordinación, cuando en realidad el ejemplo de la fábrica nos está diciendo que el resultado se logra porque hay planificación y un principio de autoridad. Entonces, ahí es donde se deposita en este mecanismo impersonal del mercado una especie de reemplazo, diciendo, bueno, la autoridad ahora la tiene el mercado. Es una autoridad sin autoridad, porque en realidad es una figura, es un mecanismo impersonal, pero cumple en la sociedad el mismo papel que cumpliría un gestor, un planificador adentro de la empresa. Bueno, la verdad es que los resultados y las discusiones sobre la capacidad del mercado como mecanismo de regulación son interminables, y la teoría económica está llena de argumentos a favor y argumentos en contra. Hay una figura que es la figura de la anarquía del mercado, que precisamente nos plantea la pregunta en sentido contrario. ¿Y qué pasa si esta coordinación entre todas las unidades, entre todas las fábricas, todas las unidades empresariales no se concreta, no se logra? El mercado no implica también dejar librado a un conjunto de decisiones empresarias que están siendo tomadas a partir de una óptica individual y sobre situaciones concretas. ¿Cómo aparece después el ordenamiento? ¿No será que el mercado en realidad produce anarquía? Bueno, entonces volvemos a insistir en esto porque es muy importante. Fíjense ustedes, cuando pensemos en el capítulo 1 del libro de Guerrero, Guerrero dice, cada individuo se comporta de determinada manera según la teoría neoclásica, bueno, ya habíamos hablado. Y
la consecuencia es que después el mercado va a lograr el ordenamiento de todos esos intereses individuales contrapuestos. Pero también ahí la teoría tiene que explicar muy fundamentalmente, y aparece toda la discusión teórica, de si esto en realidad sucede o en verdad el mercado falla o fracasa o se encuentra con problemas en esta tarea de coordinación.